Un resfriado común produce síntomas que duran hasta 14 días. La causa más común son los virus como el rinovirus. Engistol tiene un mecanismo de acción dual frente a las infecciones virales basado en los efectos inmunomoduladores y antivirales de sus dos ingredientes naturales. Gracias a su efecto inmunomodulador, Engistol aumenta el número y la actividad de los macrófagos alveolares capaces de eliminar determinados virus de las vías respiratorias. Paralelamente, reduce la producción de citocinas proinflamatorias y la activación de neutrófilos, lo que reduce la inflamación. Engistol también tiene actividad antiviral frente a varios virus como el rinovirus. Aumenta la producción de la proteína de señalización antiviral IFN-alfa y el número de linfocitos productores del IFN-gamma. Gracias a este mecanismo de acción dual, Engistol reduce la gravedad de los síntomas y el tiempo de recuperación en los resfriados comunes. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por apartar el tiempo para participar de esta deliciosa velada académica en la que vamos a estar todos aprendiendo a profundizar en el tema del semestre, que es Matrix extracelular. Es para laboratorios suizos, Diprofarm de Guatemala y GEL, tanto Alemania como El Salvador y Guatemala, la Universidad del Bosque y AMEBIGUA, la Asociación Guatemalteca de Medicina Bioreguladora de Sistemas. Eh, Darles la más cordial bienvenida a este nuevo módulo de nuestro curso de terapia bioreguladora de sistemas. Soy el doctor José Morales y me da un gran gusto poder introducir el tema del día de hoy en lo general y recordarles dos aspectos sumamente importantes. Uno de ellos es que por favor registren sus nombres bien apuntados en el webinario, porque necesitamos que tengan el 80% de participación en esta serie de webinarios que es durante todo el semestre, como repito, para hacerse acreedores al diploma de la Universidad del Bosque. Las universidades con esto son muy celosas, es independiente, el listado pasa directamente a la universidad y ellos son los que acreditan y revisan la asistencia. Por otro lado, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala también reclama que tengan el llenar el formulario bien detallado con sus datos, y estará apareciendo en el transcurso de la conferencia en la, en el chat el link para que ustedes puedan asignarse sus horas crédito. Tal como ya he dicho, el tema central del semestre es Matrix extracelular como blanco terapéutico en la medicina bioreguladora de sistemas. Hoy tenemos realmente una invitada que no había estado por acá por Centroamérica cuando yo tuve el privilegio de escucharla en Bogotá hace unos meses en en el, en el curso de medicina bioreguladora de sistemas. Me dije, esta profesora académica tiene que estar en Guatemala. Realmente nos va a profundizar mucho, mucho en lo que es biología molecular y celular, que es muy importante herramienta para entender más de la matriz extracelular a profundidad. Y aquí tienen los temas que nos restan en el resto del semestre, pero alguien muy apropiado para presentar, y es un verdadero honor también contar en esta reunión con la presencia del doctor Gian Arturo. El doctor Gian Arturo es ampliamente conocido en toda América y en Europa por su trayectoria académica,
y en Guatemala le tenemos un gran aprecio como amigo y como profesor. Y profesora de él es nuestra conferencista el día de hoy, la doctora Miriam Velandia. Agradecemos a los dos enormemente que estén por acá, porque Colombia ha sido hoy sacudida por la mañana con un violento terremoto. Ha habido incluso pérdidas de vidas humanas, importante cantidad, y no digamos bienes materiales. Pero aquí están dos grandes figuras de la ciencia a nivel de biología y de medicina bioreguladora de sistemas. Así que me permito presentarles, ya lo conocen todos, al doctor Ian Arturo. Bienvenido, Ian Arturo. Gracias por ese gran esfuerzo que haces de dividir tu tiempo, universidad, clínica, laboratorio, y aquí estás con nosotros y más, como lo he hecho, lo convulsionado que amaneció hoy Colombia. Muchísimas gracias por estar acá, Ian Arturo. Querido José, y muchísimas gracias a todos ustedes por este placer y este honor también de poderlos acompañar en estas conferencias médicas que, por supuesto, sé que serán muy fructíferas para todo el cuerpo médico de Centroamérica y que tenemos, como lo decías tú muy bien, el apoyo de la universidad donde trabajamos, la Universidad del Bosque en Colombia, que es una universidad pues muy importante y que es, también se conoce como la Escuela Colombiana de Medicina, con todos sus programas de extensión y que han sido en los últimos años pues no solamente la difusora más importante de lo que es la medicina bioreguladora, sino también que avala estos programas académicos y como lo decías también, recordarle al cuerpo médico que está presente, registrar muy bien sus datos, sus números de identificación y siempre acceder con el mismo correo electrónico para que se puedan contar la asistencia y las horas que los haga acreedores a las titulaciones y los certificados dentro de este webinario. De verdad, muchas gracias a ustedes, a los distribuidores en Centroamérica y Guatemala, Juan Gilberto, Osvaldo y por supuesto al apoyo de GEL Alemania, que siempre está aquí apoyando la educación médica continuada y por supuesto la actualización médica. Y en este tema en particular es algo que los médicos usualmente no conocemos mucho o no tenemos mucho énfasis y aunque tocamos pacientes, analizamos y examinamos sus tejidos, no comprendemos en muchos casos cómo es la función y la estructura de esos tejidos. Y hay algo que es muy interesante dentro de lo que el doctor Rekebeck nos dejó, precisamente es haber aprendido de que los órganos y los tejidos están interconectados no solamente mediante señales químicas, hormonales o neuropeptídicas, sino también a través de señales biomecánicas y a través de los espacios intersticiales o intercelulares. Y eso es algo muy interesante porque realmente cada vez más sabemos los efectos de la polución medioambiental, de la vida moderna, de la dieta, de la toxicidad, de los elementos del medio ambiente, de las micropartículas e incluso de las infecciones que van dejando basura sobre la matriz de nuestros órganos y tejidos. Y qué mejor que poder tener esta noche a una persona que es experta, realmente experta en lo que es el conocimiento de las células que conforman a la matriz extracelular. Y tengo yo el honor y el placer de presentar a una gran amiga, colega, compañera de trabajo, profesora, bueno, y además una gran persona, que es la doctora Miriam Lucía Velandia, quien es bióloga molecular y viróloga, cursó su maestría en ciencias biológicas en la Universidad Javeriana de Colombia, trabajando precisamente en los modelos de infección viral por dengue y neuroinfección, haciendo también su doctorado en ciencias químicas y virología con énfasis en neurovirología. Ella fue la persona que escribió el modelo de neuroinfección en dengue precisamente y ha trabajado muchísimos años, más de 20 años trabajando en virología y por supuesto en biología celular y molecular. Tengo el honor y el agrado de decir que es para mí la catedrática más importante que tiene
nuestra universidad y tal vez Colombia en biología celular y molecular, autora una innumerable cantidad de artículos y actualmente, además de aguantarme en el Instituto de Virología, se desempeña como la coordinadora del Instituto de Virología y es profesora de biología celular y molecular y también es coordinadora de las tesis de maestrías y doctorados. Así que, mi querida doctora Miriam Lucía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Centroamérica, en esta conferencia en donde sabemos que nos aportará grandes conocimientos precisamente en el entendimiento de cómo se construye una matriz extracelular, cómo funciona una matriz extracelular y también cómo evaluar y pensar más allá en una matriz extracelular pensando en su modulación. Así que los dejo con la doctora Velandia. Muchísimas gracias y nos veremos más tarde en la sesión de preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Jan Arturo, al doctor José y al doctor Osvaldo y por supuesto a Hel para la invitación, por invitarme, por permitirme compartir este tema tan interesante y relevante. Voy a compartir mi pantalla. Espero aquí. ¿Están viendo bien la imagen? Sí, Por favor, ¿me doctora. confirman? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya iniciando, pues vamos a hablar de matriz extracelular como instructivo de todas las redes biológicas. El contenido que vamos a revisar es, por supuesto, hablar sobre los fibroblastos como arquitectos del microambiente. Vamos a hablar de un proceso que sufren ellos como la activación fibroblástica y vamos a hablar de cómo ellos, los fibroblastos, producen y remodelan constantemente la matriz extracelular. Posteriormente, ya teniendo estas piezas, vamos a hablar ya de la relación de los fibroblastos, la matriz extracelular y cómo esta relación es lo que crea realmente la plataforma de comunicación. Al final, pues tendremos unas conclusiones muy gráficas sobre todo lo que hemos hablado. Entonces, sin más preámbulos, empezamos a hablar de los fibroblastos como arquitectos del microambiente. Los fibroblastos todos son de origen mesenquimal, son células que para caracterizarlas inmunohistológicamente, inmunohistoquímicamente, se marcan con bimentina, que es un filamento intermedio, y como vemos en esta imagen, luego de su diferenciación, ustedes recuerdan el proceso de desarrollo que empieza desde el polo encefálico y va migrando hacia el polo caudal. Esa misma dirección tienen las células que van migrando por la notocorda y a medida que van migrando se van posicionando las diferentes células, van generando los futuros órganos y a medida que se van creando y conformando unos nuevos nichos biológicos, los fibroblastos van ubicándose y van a empezar a adquirir funciones relacionadas con su nuevo nicho y por ello pueden tener diferentes nombres como adipocitos, como condrocitos, osteoblastos. Interesantemente, esto lo sabemos ahora, recientemente, los fibroblastos, además de esta diferenciación, pueden tener otros procesos que son de los que vamos a hablar más adelante, de diferenciación y activación. Como un primer acercamiento a la célula que conocemos hoy en día, 2026, 2025 más o menos, que han empezado a surgir también nueva información, tenemos que decir que estas células son viejas conocidas. Para 1830, al menos con la histología y con la técnica que se tenía en ese momento, técnica microscópica, hablábamos de tejido conectivo. Fue la primera descripción de alguien, del doctor Müller, que describió el tejido que conecta y soporta los tejidos. Fue para 1858 que el doctor Rudolf Virchow realmente describe células que están inmersas en este tejido conectivo. Pero solo hasta 1895 se acuña el término fibroblastos, es decir, células, blastos, que generan fibras. Desde ahí hasta hoy, los fibroblastos son las células que más se estudian, que más se cultivan y que más conocemos
en detalle como para poder describir algunos de los aspectos novedosos que tiene actualmente la biología celular al respecto. Para poder estudiar los fibroblastos, y voy a hacer un acercamiento de esta imagen, este es un artículo del 2014 en donde quisieron mirar las diferencias que puede tener el tejido, los fibroblastos y el tejido conjuntivo de diferentes zonas de la piel. Estos son tejidos de pacientes, son mujeres que se hicieron cirugías estéticas y se recuperaron, por ejemplo, zonas de la piel de detrás de la oreja, de los párpados, no sé si están viendo mi señalador, eh, del- de la piel, detrás de la oreja, de los párpados, de cicatrices abdominales y de tejido inguinal. Se recolectaron estos tejidos, normalmente son segmentos de centímetros cuadrados de área, que luego de un lavado se le retiran dos fragmentos que son contaminantes, como lo es el tejido adiposo y como es el tejido subcutáneo. Nos quedamos solamente entonces con la dermis y con la epidermis. Esta es la que realmente se cultiva y dependiendo los tipos de cultivo que se quieran implementar, por ejemplo, se fragmenta aún más en pedacitos de milímetros. Esos fragmenticos se mantienen en un medio que permite la viabilidad celular. Esos fragmentos incluso se lavan para evitar la contaminación, dado que son zonas expuestas. Y luego se siembran los fragmentos que se llaman realmente explantes, como lo vemos en la imagen. Estos explantes se mantienen en un medio enriquecido que permite el crecimiento, la proliferación de las células que inicialmente están en los segmentos del tejido y que luego de un tiempo, 1 o 2 semanas, dependiendo, empiezan a migrar, como se ve en esta imagen, del tejido hacia el plástico, hacia la superficie del plástico, formando unos nichos celulares de células, valga la redundancia, que son fibroblastos y que luego de un tiempo cubren por completo la superficie del plato. Este plato, estas células son fibroblastos y como aquí en el estudio lo que querían ver era las diferencias, la abundancia, la facilidad también para cultivarlas, para poder hacer estudios, muestran claramente, por ejemplo, que los fibroblastos de la piel de detrás de la oreja respecto, por ejemplo, a los fibroblastos que obtuvieron de las cicatrices abdominales difieren en su forma, en su abundancia. Acá se ven más oscuros, más fibróticos, mientras que aquí se ven más planitos, más hialinos. Y miren, por ejemplo, lo que pasó cuando cultivaron las células del tejido inguinal. No hubo cultivo. Esto también quiere decir que esta técnica no siempre es infalible y hay algunas condiciones que se tienen que, adicional a lo que normalmente se maneja, deben incluirse para poder tener éxito en los cultivos. De esta manera nosotros podemos hacer unas caracterizaciones. Yo puedo mirar si estas células son susceptibles a algún fármaco, si son susceptibles a algún virus, cómo responden si yo las lesiono, si rápidamente regeneran o si más bien es un proceso lento. Y esta es la manera como nosotros en cultivo celular obtenemos y evaluamos los fibroblastos. Este es un ejemplo de las células que nosotros en el laboratorio podemos cultivar y son fibroblastos de tejido gingival, es decir, de la cavidad oral. Ustedes ven con más detalle, una calidad también diferente de la foto, unas células hialinas con diferentes formas. Podemos ver, como se muestra aquí, un núcleo grande con sus nucleolos. Como les decía, uno teniendo las células puede entonces evaluar la marcación de estructuras como los elementos del citoesqueleto, como la bimentina, o en el caso particular de esta inmunofluorescencia de un fibroblasto
de pulmón, vemos cómo se atraviesan las fibras de actina sobre toda la célula, cómo es su núcleo grande, central, y por ejemplo, cómo distribuye este fibroblasto las mitocondrias. Esta es la manera como se pueden estudiar de forma muy sencilla, muy rápida, también con una imagen como esta, muy bonita, los fibroblastos. Sin embargo, pues como todo, las técnicas que hasta el momento hemos descrito pueden tener algunas limitaciones, porque si nos dan una información, por ejemplo, nos permiten ver cómo es la distribución del citoesqueleto, si migran, si no migran, si responden o no al medicamento o si se mueren por una infección, pero a mí no me deja ver si estas células todas son entre sí diferentes o todas son muy similares y para el término particular de esta charla, si producen de la misma manera la matriz extracelular y si pueden producir matrices celulares extracelulares diferentes. Para poder responder esto, actualmente contamos con una técnica que se llama secuenciación de célula única o transcriptoma de célula única, que ha explotado el conocimiento y también ha demostrado la complejidad de los sistemas biológicos. Para explicarles brevemente la técnica, quiero mostrarles esta imagen en donde resumidamente podemos ver, por ejemplo, que yo puedo tomar un segmento de la corteza de este cerebro. Yo sé que ahí vamos a identificar principalmente neuronas y yo asumiría que las neuronas todas son iguales. Estos tejidos se procesan de tal manera que yo puedo individualizarlas y cada una de estas células se posa, se ubica en una cavidad única donde solamente cabe una célula y esa célula, perdón, esa célula entonces en ese pozo donde se procesa se va a hacer la extracción de RNA, eh, perdón, se me apareció mi gatica. Esta célula individualizada en su pocito se rompe, se extrae el RNA y ese RNA se secuencia en ese pozo. Recuerden, es una única célula por una sola cavidad, un solo pozo donde se puede procesar esto. Luego de hacer la amplificación del RNA mensajero presente en esa única célula, yo empiezo a ver por análisis de abundancias de esos transcritos este tipo de patrones en donde comparo las células, como vemos ahí, célula 1, célula 2, y veo que el gen 1, el que sea, se expresa únicamente en la célula 1, el gen 2 se expresa en ambas, pero más en la célula 1 y así sucesivamente. Luego de seguir haciendo análisis de bioinformática robustos, con tecnología robusta, con personas especializadas en ello, puedo identificar y puedo ver y separar las poblaciones celulares que venían del mismo tejido, de la misma zona, y me indican que tienen transcriptomas diferentes, o sea que son células diferentes. A esto nosotros le llamamos heterogeneidad. Y para los fibroblastos es muy conocido de un tiempo para acá, sobre todo para los fibroblastos de piel. Este es un análisis, esta es una gráfica donde vemos, luego de hacer el análisis de transcriptómica de célula única, cómo es que se sustenta esta heterogeneidad fibroblástica. De nuevo voy a hacer un acercamiento para mostrarles cómo se lee esta imagen. Por un lado tenemos los genes identificados que estamos viendo aquí debajo de manera horizontal y por el otro lado vemos, por ejemplo, los orígenes de las células, de los sitios donde se tomaron las células, diferentes zonas. Además, si ustedes se dan cuenta, vemos círculos y vemos colores, unos círculos más grandes, unos círculos más pequeños, unos colores más intensos, más oscuros y unos más bien claros. Esto lo que me va a indicar a mí es la cantidad de células que expresan uno o todos los genes
y en porcentaje se expresa eso, y el color lo que me indica es qué tanto, si muy poquito o mucho. Entonces, cuando yo hago una lectura de esta imagen, por ejemplo, para esta población que son fibroblastos superficiales, ya les muestro a qué me refiero con superficiales, veo que este gen se expresa abundantemente y en una gran cantidad de células, que puede ser del 80 al 100%, mientras que este gen se expresa en menor medida y en menos células. Y, por ejemplo, si miramos en otra población celular, como las células cercanas a la vasculatura, vemos que casi no lo expresan, no los expresan. Esto ya me está indicando la diferencia de las células y cuando yo ya las veo, las busco en los tejidos, esto es lo que vemos. Por ejemplo, estas células son las células superficiales que estábamos viendo. Están ubicadas en una posición topológica, valga la redundancia, diferente, con un patrón de expresión distintivo, mientras que las células, por ejemplo, que están asociadas a los anexos, como el pelo, las glándulas o incluso las terminaciones nerviosas, se ubican en diferentes partes y por supuesto van a tener expresiones diferenciales de genes. Todo esto es lo que me indica y me demuestra técnicamente que los fibroblastos, a pesar de que vienen del mesodermo, son muy diferentes. No hay fibroblastos iguales como lo imaginábamos o como lo pensábamos y como más o menos se puede prever cuando uno hace un análisis de este tipo histológico, donde solamente si yo marcara por histología por vimentina en estos cortes, voy a ver solo dónde están los fibroblastos, pero no me dice quiénes son, qué tan diferentes son en ellos. Solo con técnicas como la del single cell puedo ver esto. Y lo más interesante de esto, que ya es de por sí la técnica y la capacidad que tenemos de identificar estas diferencias y de ubicarlas y de relacionarlas con la función, con la ubicación espacial, es que esto se repite en casi todos los vertebrados. Por ejemplo, aquí se resalta lo homogéneo que es este proceso para especies tan diversas como los humanos y los ratones, y que a pesar de eso siguen habiendo incluso diferencias entre órganos, como sucede en humanos, y aunque pueden haber algunos genes que se comparten entre especies, también pueden haber algunas diferencias, lo que nos hace aún todavía más este concepto y este trabajo más complejo para interpretar las diferencias y esta heterogeneidad de los fibroblastos. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, podemos decir pues que las células fibroblásticas son viejas conocidas de mucho interés en la ciencia, que son células que tienen una estructura y una función particular. Más adelante vamos a ver en detalle algunos aspectos más profundos de esa diferenciación y de esa especialización que tienen los fibroblastos, que por la manera en que migran y se van ubicando dentro de los nichos pueden tener funciones distintas, nombres distintos, que gracias a técnicas como las del single cell puedo, además de esta heterogeneidad que ya nos da por topología durante el desarrollo, puedo identificar que incluso en un mismo órgano hay diferencias dentro de los fibroblastos y que todo esto tiene que ver con la función del órgano, con la situación, el tiempo, la función en términos de actividades, de contractibilidad o de relajación en cada uno de estos órganos. Entonces, esto nos lleva a ver que los fibroblastos no son células simples que hacen parte, como yo lo digo vulgarmente, como pasto, sino que hay una gran diversidad de estos fibroblastos y cada vez se complejiza más el entendimiento de estas poblaciones celulares para poder comprender y dirigir estrategias farmacológicas, médicas, etcétera, de ciencia básica,
para poder entender mejor los conceptos de comunicación celular, de función celular en estas células y por supuesto en otras. Ahora bien, viendo el segundo tema, hablamos de activación fibroblástica. Todos sabemos, como veíamos, que están los fibroblastos inmersos en el tejido conjuntivo, que es el que conecta y comunica estructuras y otros tejidos. Y todos estos tejidos pueden estar sometidos a agresiones, que pueden ir desde lesiones físicas contundentes que cortan la piel, por ejemplo, pueden ser tóxicas por químicos, por rayos ultravioleta, etcétera. Pueden haber infecciones bacterianas, virales, también pueden estar, por ejemplo, sometidos a agresiones como el mismo proceso de desarrollo canceroso que se puede dar. Y todas estas lesiones o agresiones hacia el tejido y hacia los fibroblastos se pueden resumir y se pueden traducir en que va a haber una respuesta inmune, que implica, por ejemplo, que las células que están circulando por los vasos, los capilares, las células inmunes, traspasen la barrera del endotelio y entren al estroma. Y tenemos, por supuesto, ya la presencia de las células en los tejidos, en el estroma de los tejidos, diferentes tipos de células como macrófagos, mastocitos, neutrófilos, que van a producir citoquinas o quimoquinas que van a amplificar la inflamación. Estos mediadores van a incidir, ya lo vamos a ver más adelante, sobre los fibroblastos. Los fibroblastos sanos tienen una morfología y tienen unas características fenotípicas como las veíamos, por ejemplo, en el single cell. Pero ante estas agresiones, ellos tienen la capacidad de seguirse diferenciando hasta llegar a tener unas células diferenciadas que se llaman miofibroblastos. Y este proceso se llama transición fibroblasto-miofibroblasto. ¿Y qué implica esto? En condiciones fisiológicas, los fibroblastos, por ejemplo, son usados como lo veíamos, es decir, alargados, como los veíamos en las imágenes que estábamos mostrando anteriormente, y tienen una distribución, como lo ven, espero se alcance a ver mejor, de actina muy hacia la corteza, es decir, hacia la periferia de la célula. Este es un fibroblasto sano, homeostásico. Ante una de estas agresiones, una de las moléculas que se presentan, que se producen, es el factor, perdón, transformante beta. El factor y procesos como la ruptura, las tensiones mecánicas, etcétera, etcétera, inducen cambios morfológicos evidentes en el fibroblasto, en este mismo fibroblasto, que lo hacen agrandar, eso se llama hiperplasia. La célula más grande, entonces, tiene que hacer una reacomodación, por supuesto, de su citoesqueleto, en este caso, principalmente de actina, que se distribuye ya no solamente en la corteza, sino que atraviesa la célula, como lo vemos en esta imagen, porque esto va a generar tensión, que lo vamos a ver más adelante. Además, se aumenta la capacidad de adhesión, de agarre, perdónenme la palabra, de este fibroblasto sobre la superficie, que no va a ser más que matriz, que aquí la vemos como este contorno hialino translúcido. Si la lesión continúa, si la tensión mecánica continúa, entonces el fibroblasto que se desarrolló o evolucionó, se diferenció a un protomiofibroblasto, va a terminar en un miofibroblasto totalmente diferenciado, que va a ser mucho más grande, con unas extensiones que se llaman fibras de estrés de actina mucho más evidentes. Ustedes ven que son más
intensas y más grandes, incluso estos óvalos naranjas que son los sitios de adhesión, de agarre de la célula. Y por supuesto, en este estado, esta célula, este miofibroblasto, va a producir más matriz, citoquinas proinflamatorias en su mayoría, va a generar y a tener la capacidad de hacer más fuerza de contracción, va a aumentar, por ejemplo, al hacer tensión, vamos a tener contractibilidad, se pueden disminuir las posibilidades de proliferación de estas células. Y aquí es donde viene el truco. Si esto no se revierte hacia esta dirección, vamos a tener un proceso patológico muy relacionado con la fibrosis. Entonces, los tejidos quedan con más miofibroblastos que con fibroblastos y tenemos uno de los procesos patológicos, al menos típicos conocidos en la piel, como las lesiones, la recuperación y la regeneración gruesa, no tan sana en la piel y, por supuesto, en otros tejidos. Entonces, esta es la activación y esta es la transición. Si ustedes ven, siempre para que haya este proceso, tiene que haber el factor transformante beta. ¿Y por qué? El factor transformante beta es uno de los factores más importantes en señalización de varios procesos, porque él tiene la capacidad de unirse a receptores que están presentes en la superficie de las células, incluso los mismos fibroblastos y otras células como epitelios, endotelios. Y una vez se une el receptor al receptor, entonces se van a agregar varios receptores del factor de transformante beta, aquí lo vemos como receptor 1 o 2. Estos receptores, al estar agregados, van a fosforilarse y a su vez van a fosforilar factores de transcripción como los SMAD, que por ser factores de transcripción están en el citosol, viajan al núcleo y en el núcleo van a favorecer la expresión, la transcripción de genes, por ejemplo, asociados a matriz extracelular o a respuesta inmune, por ejemplo, entre otros aspectos. Pero como en la biología celular no hay nada absoluto, hay otras vías que son independientes del TGF-beta, como la vía asociada al receptor del factor de crecimiento epidermal o el asociado a beta-catenina, donde los principios son muy similares. Es la interacción de otros agentes, ya no del factor TGF-beta, por ejemplo, hialuronan, que interactúa con receptores. De nuevo, estos receptores van a fosforilarse, que a su vez van a fosforilar factores como el ERK o las quinasas asociadas a calmodulina, que van a translocarse o a inducir respuestas en el núcleo, que van a inducir, por ejemplo, proliferación y la misma diferenciación. Y algo similar sucede con la vía de la beta-catenina. Es decir, esta transformación de los fibroblastos a miofibroblastos fuertemente está regulada por el TGF-beta, pero no es el único medio. Es decir, hay varios medios, varios mecanismos por los cuales la célula, el fibroblasto, puede pasar a un miofibroblasto. Y eso es muy clave entenderlo porque es lo que puede más adelante ayudarnos a generar terapias dirigidas. Entonces, para cerrar esta parte, ante un estímulo lesivo, cualquiera que podamos considerar en el tejido más fácil de estudiar, que es la piel, vamos a tener una respuesta inflamatoria en donde el factor TGF-beta es central y va a inducir en el fibroblasto su activación, que va a tener como consecuencias morfológicas, como veíamos, ese agrandamiento de las células. Si continúa ese ambiente lesivo, esta transición se va a mantener y va a continuar hacia miofibroblasto.
El miofibroblasto es el que tiene esa capacidad de contracción, de producir más matriz, de engrosar el citoesqueleto mismo del fibroblasto para tratar de resolver la lesión. Si se resuelve, estamos ante un evento de reparación que es homeostásico. Si no se resuelve, estamos ante un proceso lesivo que lleva a la fibrosis. Y este es el círculo que tenemos que tratar de entender para intervenir y dirigir de esta manera terapias que controlen, reduzcan o eviten la diferenciación. Ahora bien, todo esto es para llegar a qué es y cómo se produce la matriz extracelular. Entonces, antes de empezar, tenemos que hacer un recuento, un refresh de cómo es el proceso de producción de las proteínas. Si ustedes recuerdan, hay un dogma central de la biología molecular que es tener DNA que se transcribe a RNA, el cual se traduce a proteína. Entonces, cuando tenemos producción de RNAs, los RNAs mensajeros de los muchos que se producen en las células, los RNAs mensajeros son los que nos van a permitir tener proteína. Esos RNAs salen del núcleo y se llevan al citoplasma y ahí son reconocidos por ribosomas. Los ribosomas están libres en el citosol y pueden, a medida que van leyendo este RNA, ir produciendo proteína en el citosol. Pero estos ribosomas con el RNA también pueden ubicarse sobre la superficie de la membrana del retículo endoplásmico, que es el organelo en donde se producen las proteínas. A medida que se va traduciendo, cuando el ribosoma está posado sobre la superficie de la membrana, lo que hace es translocar a este espacio que se llama lumen del retículo las proteínas. Se producen, se organizan y luego viajan, la gran mayoría, al aparato de Golgi, donde se clasifican, donde sufren unas cosas que se llaman modificaciones posttraduccionales, que son varias y muy importantes en la función y en la comunicación de las células a través de las proteínas. Las más conocidas son las fosforilaciones, las glicosilaciones, y cuando ya en el aparato de Golgi pasa este proceso, viajan por vesículas y se libera el contenido al espacio extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una imagen por microscopía electrónica que me permite ver la ultraestructura, es decir, de qué está hecha por dentro la célula o las células o los tejidos. Es una técnica muy sofisticada, aunque es muy vieja en el desarrollo de las técnicas, pero que me permite ver de verdad el interior con precisión de los tejidos o las células. Este es un corte de un fibroblasto donde yo veo claramente el núcleo rodeado por su envoltura. Vemos estructuras como estas que son mitocondrias, muy importantes para la energía de la célula. Vemos vacuolas, pero si ustedes se fijan, vemos una gran cantidad de tubulitos, de redes que están distribuidas casi que en todo el contenido citoplasmático de esta célula. Eso es el retículo endoplásmico. Si yo hago un acercamiento, entonces veo lo complejo que es esto, parecieran como túneles, hojas que se organizan unas sobre otras. Y si yo hago un acercamiento de esta imagen, ustedes ven sobre ellas como pepitas. Esos son los ribosomas que están sobre la superficie del retículo y aquí se está dando un proceso de producción de proteínas sobre el retículo endoplásmico. Sobre todo eso pasan los procesos que estaba describiendo previamente y cuando ya termina, entonces es liberado por estas estructuras que son las vesículas que botan al exterior por exocitosis los contenidos que estaban ellas transportando, que son ¿qué? Proteínas. Y con el caso de los fibroblastos, pues todo esto es
principalmente matriz, que puede estar en dos estados, en una forma que forma un gel, como se ve aquí en esta parte de la imagen, o forma fibras, como lo vemos acá o en mejor detalle acá. Esto es colágeno. Entonces, esta célula, además de lo heterogénea, de lo diversa que es, está hecha, pensada para producir este tipo de componentes complejos que son la matriz extracelular. Entonces, ¿qué es la matriz? Uno, es una estructura que está muy asociada con la evolución de los organismos, sobre todo de los cordados, en donde estamos obviamente los vertebrados y por supuesto los mamíferos como nosotros los seres humanos. Es una matriz que es tridimensional, tiene volumen, no es plano como nosotros lo vemos normalmente en los cortes. Es muy dinámica en el sentido en que constantemente se está produciendo, se está remodelando o se está deconstruyendo, se está degradando. Está compuesta por al menos 300 proteínas. Esto que estábamos viendo aquí puede tener 300 proteínas. Ya vamos a ver la complejidad de eso y de estudiar eso, dentro de las cuales algunas de ellas son centrales y por eso se llaman core o matrizoma, y otras son anexas, que son las que ayudan, por ejemplo, a que esto sea dinámico, que se regule y se degrade. Nosotros encontramos al menos dos tipos de matriz. Una que es la propiamente dicho el tejido conjuntivo, la matriz del tejido conjuntivo, y la otra que es la lámina basal, que siempre está subyacente, muy cercanamente conectada a las células. Y es toda esta red, células, lámina basal y matriz, la que permite la comunicación. Yo les decía, hay 300 proteínas y de ellas, unas son el matrizoma, son el core. ¿Cuáles? El colágeno o los colágenos, los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos y otras proteínas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago, cómo sé que eso que me mostraron por microscopía electrónica o esto que veo en esta imagen como una red tiene 300 proteínas? Porque se tiene que procesar por una técnica que se llama espectrometría de masas. ¿Y qué implica? Yo tengo, como veíamos, nuestros cultivos de fibroblastos. Puedo buscar la forma de eliminar, de romper, de sacar del sistema a las células. Y me quedo con todo lo que estaba alrededor, o sea, la matriz extracelular. Luego de eso, lo que yo hago es clivarla con unas enzimas como la tripsina y hago de una proteína que puede ser muy grande como el colágeno, pedacitos, muchos pedacitos. Esos pedacitos están en suspensión y luego yo hago presión y los volatilizo. Al volatilizarlos, yo normalmente cargo con cargas positivas o negativas según la composición de aminoácidos de la proteína y de los pedacitos que tengo. Y estos iones, que son los pedazos de las proteínas, viajan en unos tubos, para no complicarnos, en donde según el tamaño o la masa y la carga, según la ionización, ellas van a volar. Unas van a volar mucho más y otras van a volar menos lejos. Es tiempo de distancia. Eso me lo cuantifica a mí un detector. ¿Qué tan grande, qué tan lejos voló? Que me indica el tamaño y me los identifica porque esto tiene la capacidad de leer esos pedacitos de proteína y me va a generar este tipo de imágenes que se llaman espectros. Luego, de nuevo, por análisis bioinformáticos, yo puedo saber este espectro, a qué péptido, de cuántos aminoácidos estoy hablando,
acuérdense, son proteínas, son aminoácidos, y este péptido hace parte de qué proteína. Eso es lo que me hace el análisis bioinformático. Y eso es lo que yo después digo, ah, mire, tengo colágeno, tengo poquito o tengo mucho colágeno. Y así yo puedo hacer la clasificación, la cuantificación de las proteínas que componen, en este caso, la matriz extracelular. De esta manera, es decir, con esta técnica, yo puedo hablar de la composición del matrizoma y de la matriz y puedo hacer esta segregación de cantidades de proteínas, de las cuales entre 278 y 277 son del core, es decir, son del matrizoma. Y dentro de ellas, entre 43 y 44 son colágenos. Entre 35 y 36 son proteoglicanos y entre 200 o 197 son glicoproteínas. Pero además yo les decía, hay proteínas anexas, mírenlas, son todas estas que están en esta torta, en esta parte de la torta, donde veo, por ejemplo, factores secretados. ¿Por quiénes? Por las mismas células. ¿Cómo quién? Por ejemplo, el factor TGF-beta. O puedo tener las proteínas que regulan y están degradando y permitiendo que sea dinámica esta matriz, como las metaloproteinasas, que ya lo vamos a ver, y muchas otras más. Esta es la matriz extracelular. Esto es central en todo lo que viene en el tema de la presentación más adelante. Colágenos, proteoglicanos, ¿qué es eso? Son estas moléculas que gráficamente las representamos aquí. Los colágenos son proteínas que forman hélices, triple hélices, porque se enredan unas con otras, son tres hebras, y me dan estructuras como esta, fibrosas, que son las que yo veía por la microscopía electrónica. Y hay varios colágenos. ¿Qué son los glicosaminoglicanos? Son polisacáridos diferentes que forman cadenas larguísimas, complejas incluso en volumen, y son las que dan esa estructura gelificada que típicamente tiene la matriz extracelular. ¿Qué son los proteoglicanos? Son proteínas a las cuales se les unen en el aparato de Golgi cadenas de glicosaminoglicanos y pueden ser también enormes esas cadenas. Y ellas tienen, cada una le va aportando a la matriz resistencia o la posibilidad de retener agua o rigidez, como lo puede hacer el colágeno. Y finalmente, dentro de estos grupos están las glicoproteínas, que ¿qué son? Proteínas que dentro de su secuencia de aminoácidos tienen la posibilidad, ya vamos a ver qué aminoácidos, de anexarse azúcares. Por eso se llaman glicoproteínas. Si las vemos molecularmente un poco más en detalle, estas son las fibras de colágeno, una hélice, la verde es otra y la azul es otra, y se va formando esa red, por decirlo así, que forma una fibra. Los glicosaminoglicanos, que son estas cadenas de azúcares con carga muy importantes en la matriz y en la acumulación sobre las superficies celulares para muchos procesos de señalización, de interacción entre células. Y miren los proteoglicanos. Los proteoglicanos son las proteínas que deben tener o serinas o treoninas, y ahí se pegan otras cadenas de azúcares. Esas son las particularidades de estos elementos claves en la matriz extracelular. Como el colágeno tiene diferentes hebras, entonces se pueden cruzar porque son productos de genes distintos. Entonces vamos a tener al menos descritos hasta el momento entre 14, 13 tipos de colágenos. La mayoría de ellos se polimerizan, forman fibras como las que veíamos en la imagen, y otras no. Ellos pueden estar distribuidos de formas
a la mayoría de las veces indistintas, aunque pueden estar más concentrados en un tipo de tejidos que en otros, depende de la función. Acuérdense, los nichos, la heterogeneidad de los fibroblastos y la capacidad de ellos de responder de manera tan diferencial a cada uno de estos aspectos ambientales, incluso dentro del desarrollo. Y por supuesto, si hay alguna alteración, alguna mutación, pues vamos a tener una consecuencia fisiológica, una patología, entre otras cosas. Pero conectando toda esta heterogeneidad, quiero mostrarles esta imagen de cuán diversa también es la matriz. Por proteómica, como lo vimos por la espectrometría de masas, a eso normalmente o vulgarmente se le llama proteómica, que es el análisis de las proteínas, se tomaron tejidos ventriculares, válvulas aórticas, aortas ascendentes o venas afena y se evaluó la matriz de cada uno de esos tejidos. Y evaluaron cuáles o cómo era la diversidad y la homogeneidad de, por ejemplo, glicoproteínas. Y ustedes ven lo diversas que son las glicoproteínas según el tejido. Lo mismo pasa con el colágeno, diferentes. Es decir, que los tejidos, aunque tienen fibroblastos, son distintos, van a producir matrices distintas con contenidos distintos, que tiene que ver con la función del tejido. Y miren la complejidad también que pueden tener los proteoglicanos, o sea, es muy diverso. Si los fibroblastos son diversos, su matriz también es diversa. Su matriz en términos de contenidos van a variar, según qué, la función y el estado en el que están, fisiológico o lesivo, patológico. La otra matriz importante, no es que la otra no sea importante, es la lámina basal. Aquí básicamente lo que cambia son los contenidos y la ubicación. Yo les decía, la lámina basal está relacionada con las células. Entonces tenemos lamininas, colágenos, en este caso es más abundante el colágeno tipo 4 y otros componentes de los que hablamos de glicosaminoglicanos, proteoglicanos, etc. Lo más clave aquí es que estos elementos de la matriz se conectan directamente con proteínas como las integrinas o con otros destroglicanos que están en la superficie de las células, por un lado conectando con la lámina basal y por el otro lado con elementos del citoesqueleto, que pueden ser actina o filamentos intermedios. Es tan clave esto que también varía según los tejidos. Entonces, ustedes ven aquí cómo se distribuye la lámina basal, por ejemplo, en los epitelios, siempre hacia el lado basal. O miren cómo distribuye y redondea a los endotelios y a los pericitos en la barrera hematoencefálica. Miren lo gruesa que es y es la que permite el contacto con los pies astrocíticos. O miren lo particular de la lámina basal en las células de Schwann, que son las que van a generar la mielina en el sistema nervioso periférico. Ahora bien, ¿qué otras proteínas reguladoras tenemos? Las enzimas, por la dinámica que tiene de formación de la matriz. Entonces tenemos principalmente metaloproteinasas, son varias que tienen blancos distintos, es decir, cortan, clivan, separan, fragmentan los elementos de la matriz extracelular, como veíamos, los colágenos o elastinas, la misma fibronectina. Otras son las proteínas ADAMS, que también son enzimas que clivan también diferentes sustratos dentro de la matriz extracelular. Y esto es supremamente importante y clave, por ejemplo, en procesos de desarrollo. Este es un ejemplo de la diferenciación que tiene el intestino de renacuajo a rana. En el renacuajo tenemos epitelios larvales con una estructura y un estado, por supuesto, fisiológico particular. Este epitelio está posado sobre su lámina basal y sobre su matriz. A medida que se está dando la metamorfosis, vemos cambios estructurales en el tejido, en el intestino, que va a dar pie al desarrollo, a la maduración. Entonces, ¿qué pasa? Los fibroblastos inducen
un cambio, una activación que va a inducir la producción por hormona tiroidea de metaloproteinasas. Esas metaloproteinasas van a alterar la lámina basal, van a inducir la diferenciación de estos epitelios. Los larvales, los inmaduros se mueren, abren espacio para las adultas y al final, cuando ya el animal está desarrollado, es una rana, tenemos un intestino funcional completamente construido por células epiteliales adultas, maduras. Todo esto mediado por esta regulación por matriz extracelular, por metaloproteinasas y por supuesto unos procesos celulares mucho más complejos de los que estamos viendo aquí. Entonces, tenemos una célula especializada, está hecha, enriquecida con un abundante sistema retículo endoplasmático y Golgi, que tiene la capacidad de producir muchas proteínas, dentro de ellas matriz extracelular. Esa matriz extracelular clave tiene su matrizoma, que dependiendo del tejido, de la situación, es decir, el desarrollo o la adultez, va acomodándose y va a permitir la función fisiológica, valga la redundancia, del tejido que está soportando. Eso es hasta el momento lo que podemos decir y vemos que se están integrando los temas, ya conocemos los fibroblastos, sabemos que se activan y sabemos que producen matriz. Y entonces ahora, ¿cómo es que se comunica todo esto? Entonces ahí es clave toda esta parte de plataforma de comunicación. Nosotros venimos hablando y mostrando muchas imágenes, pero esta es una microscopía de barrido que nos permite ver a un fibroblasto posado sobre toda esta red. Esta es la matriz extracelular. ¿Compuesta de qué? De colágenos, de proteoglicanos, etcétera, etcétera. Y si la vemos en detalle, entonces aquí vemos la relación, la célula interactuando con los elementos de la matriz. Miren, por ejemplo, fibronectina, que ¿en dónde está? En la lámina basal, que interactúa con las integrinas de la superficie celular. Así debe ser un tejido normal, un fibroblasto interactuando con ellas y teniendo la posibilidad, como se muestra en este video, de desplazarse dentro de esa red. Esto es fisiológico. Entonces, ese movimiento es amoeboide, aquí tiene que haber, por supuesto, contracción, tiene que haber liberación de esa tensión, una reacomodación del citoesqueleto de esa célula. Piensen en todos esos procesos que están pasando al tiempo. Eso es lo que pasa normalmente en el tejido. ¿Para qué más nos sirve la matriz? Para dar soporte a los tejidos, por ejemplo, en la vasculatura. Pero como hablábamos, puede tener una forma de gel, entonces se vuelve un reservorio. ¿De qué? De factores de crecimiento, de factores como las citoquinas proinflamatorias, que no necesariamente son lesivas siempre, son también promovedoras de una homeostasis en el tejido. Van a interactuar, por supuesto, por adhesión celular con los fibroblastos, con otras células. Van a generar esa fuerza mecánica, por ejemplo, para explicar ese movimiento que veíamos en el video. Por supuesto, el soporte no es de estructura solamente, sino también de una red tridimensional para darle volumen al tejido. Aquí es donde explicamos por qué lo importante de la lámina basal y de toda esta comunicación. Hablábamos de las integrinas que se conectan con la fibronectina y si hay un cambio en la tensión, por ejemplo, de la fibronectina o hay una degradación de la fibronectina, estas integrinas se sueltan y eso inmediatamente viaja al núcleo de la célula y se activan genes. Genes que van a inducir, por ejemplo, la producción de más matriz extracelular o de genes diferentes a matriz extracelular como citoquinas, factores de crecimiento, como veíamos en el ejemplo de la rana, muerte celular. Entonces, esta es una vía de comunicación impresionante en las células que está constantemente sensando
sobre qué sitio está ubicado el fibroblasto y qué respuesta tiene que haber, o las células que están soportándole en la matriz, los epitelios, los endotelios. Por supuesto, dentro de la inmunomodulación, que sé que lo van a ver más adelante en los cursos, pues es súper clave la función de los fibroblastos. En homeostasis, ellos producen citoquinas normalmente, pero esas citoquinas controlan la capacidad de las células inmunes que están vigilando y revisando el tejido para ver qué está pasando. O las apagan, por ejemplo, a través de óxido nítrico para decir, no necesito que se active. Espéreme, cuando esta homeostasis se pierde, entonces, ¿qué pasa? Tenemos la transición del fibroblasto, se activa, produce citoquinas que van a inducir una explosión de la respuesta inmune que va a activar, va a llamar a más células inflamatorias como neutrófilos, monocitos, va a activar y va a presentar incluso antígenos para que haya producción de anticuerpos, va a activar células de linfocitos T para que se siga reclutando más células inmunes, más mediadores en el tejido, ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí es clave biofármacos, bioreguladores como el Traumel, que tiene la posibilidad de apagar esta respuesta inmune de los fibroblastos, por ejemplo, en términos o particularmente en la regulación de la matriz extracelular. Tenemos también remodelación de la matriz misma y las principales aquí son las proteínas como las metaloproteinasas, que tiene que haber un nivel bajo fisiológico para que haya remodelación homeostásica de la matriz, porque esto, como lo habíamos visto, es dinámico. Pero cuando hay un problema, ya sea una activación, una lesión, entonces se nos activa ese fibroblasto, producimos más matriz, producimos una matriz densa, desorganizada, se van a reducir las producciones de metaloproteinasa y por eso es que se nos fibrotiza. Y cuando tenemos al contrario ya una destrucción es porque hay una sobreexpresión de metaloproteinasas que me cliva todo, que me daña todo, incluso la fibrosis. Entonces, eso también es patológico y, por ejemplo, puede inducir la activación de los osteoclastos para que ya empiece a degradar hueso. Y aquí, de nuevo, tenemos el efecto de moléculas bioreguladoras o de fármacos bioreguladores como el CELT, que tiene la posibilidad y la capacidad, sobre todo, de modular la actividad de las enzimas, de las metaloproteinasas, las apagan. Entonces no vamos a tener una degradación tan extensiva de la matriz extracelular. Dentro de todo este conjunto, por supuesto, y es un tema amplísimo que seguramente ustedes más adelante van a ver, son los fibroblastos asociados a cáncer que producen una matriz tan densa que hace impermeable el tejido a el ingreso de fármacos de quimioterapéuticos o incluso estrategias como los anticuerpos monoclonales. Va a crear un ambiente del nicho favorable para que se siga reproduciendo ese fenotipo activado y vaya a incidir sobre las células blanco para que sigan mutando, por ejemplo. Hay una exacerbada producción de moléculas de los fragmentos que se generan cuando se cliva la matriz extracelular. Se generan fragmentos que se llaman bioactivos, que van a inducir señales que van a seguir estimulando la respuesta inmune, etcétera. Los ejemplos de remodelación pues más conocidos, más estudiados son en piel, con los miofibroblastos y las cicatrices que siempre tenemos, y uno de los más impresionantes es en la artritis reumatoidea, en donde diferentes poblaciones de fibroblastos, ustedes ya saben de qué hablo cuando hablo de esto, de lo heterogéneos que son. Ustedes ven ahí diferentes fibroblastos que pintan dibujo porque tienen perfiles transcriptómicos distintos que junto con las células inmunes van a tener el siguiente comportamiento. En un tejido homeostásico vamos a tener diferentes fibroblastos,
Vamos a tener células inmunes, por supuesto, vamos a tener adipocitos y vamos a tener vascularización controlada, fisiológica, no activada. Tenemos un proceso asociado a artritis reumatoidea y miren cuánto se activan estas células, cuánto se rompe de ese control, porque, por ejemplo, se hace permeable y se dilata ese vaso, que lo que va a permitir es que más células migren del sistema inmune desde la circulación y pasen al estroma. Se descontrola por completo el sistema y tenemos la inflamación persistente, la degradación del tejido, el dolor, por supuesto. Aquí de nuevo hago énfasis en esta generación de estos fragmentos bioactivos porque, claro, es un problema serio, pero si sabemos identificarlos, si podemos identificarlos, a mí esto me indica que hay un proceso patológico, o sea, se vuelven biomarcadores. Entonces, al conocer yo muy bien de qué está hecha la matriz de cada uno de los diferentes órganos, de cómo se clivan esos productos de la matriz, yo puedo hacer una relación casi que específica órgano-marcador para decir, hay un efecto lesivo en tal órgano y puedo dirigirlo únicamente al órgano de interés. Y a eso apuntan diferentes terapias en el manejo de toda esta activación, todas centradas a la transición fibroblasto-miofibroblasto principalmente, en donde desde anticuerpos, fármacos típicos, modular el metabolismo de estos fibroblastos, porque ahí hay una demanda de energía pues, que no se habló en esta charla, y todo eso es lo que está dirigido hasta el momento con las estrategias farmacológicas, pero sobre todo, aquí hacemos de nuevo énfasis es en el gran impacto que pueden tener desde muy temprano en el proceso bioreguladores como el Traumel y el CELT para hacer de una forma diferente esa regulación y apagar ese descontrol que se da durante la transición de fibroblasto a miofibroblasto. Al finalizar, entonces, tenemos en esta imagen más o menos de la manera más resumida todo lo que hablamos. El centro, por supuesto, es el fibroblasto, una célula muy diversa, capaz, por la manera en cómo está hecha, de tener un retículo endoplásmico abundante que produce mucha matriz, que produce una matriz compleja, diversa según los tejidos, como vimos, según los estados también, homeostásicos y patológicos. Esa matriz y esa relación tiene que ver mucho con la función del tejido en homeostasis y en patología. Y cuando perdemos o ganamos incidencia en este equilibrio es donde podemos realmente darle al clavo para decir, necesitamos que aunque se presenten alteraciones, busquemos la forma de inhibir esa activación y mantener homeostásico el mayor tiempo posible a esta célula tan específica, tan reactiva. Si perdemos esa batalla, tenemos entonces es una condición patológica que con el tiempo se va incrementando porque está la célula afectada y todos sus productos, que son principalmente matriz extracelular, está alterada. Y ahí es donde está el equilibrio. Bueno, eso era todo lo que tenía que mostrarles hasta el momento. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por la asistencia, a los organizadores por la invitación y entonces estamos pendientes de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Velandia. Realmente una magnífica cátedra que nos ha hecho recordar cómo el fibroblasto es nuclear en este tema. Gracias por desglosarnos tan ricamente toda esa biología celular que por años ha ido profundizando el conocimiento hasta llegar a este conocimiento tan amplio que usted nos ha compartido. Sí, señor. Muchas gracias, doctor.
Eh, yo creo que el doctor Gian Arturo va a ser como el que nos va a acompañar aquí para apoyar con las preguntas, Gian Arturo. Sí, José, y muchas gracias, doctora Miriam, por esta clase tan didáctica. Como lo dice Mina Asensio, una clase excelente, muy didáctica, muy clara, en donde nos fue llevando, si ustedes se dieron cuenta, de una celulita, de lo que produce, de cómo se integra, hasta que llegamos a entender la dinámica entre la célula y la red que ella misma produce. Es una maravilla realmente porque nos permite de una manera, yo digo que Miriam tiene una gran capacidad de hacerle ver a uno temas tan complejos en un Nacho Lee, ¿no? Como nuestras plantillas básicas que lo iba llevando poco a poco hasta llegar claramente a entender esta complejidad. Pues a mí me llama mucho la atención y sé que lo vamos a seguir teniendo durante el curso, el desarrollo del entendimiento de lo que es la matriz extracelular. Para mí es muy grato poder escuchar nuevamente esta clase porque créanme que es la base para entender no solamente cómo funciona la Matrix, sino también cómo nuestra medicina bioreguladora puede tener una oportunidad terapéutica. Por ejemplo, cuando hoy en día nosotros hablamos y ustedes lo han escuchado mucho del efecto que tiene la vida moderna, la dieta, los alimentos ultraprocesados, las sustancias químicas adheridas, los fungicidas, los microplásticos, el efecto que está teniendo en nuestra vida moderna, por ejemplo, las sustancias químicas que están en muchos de los ultraprocesados. ¿Dónde se va todas estas sustancias? Y realmente esto no se deposita en el hígado, como decimos, o se deposita en el músculo, sino que realmente están inmersos en la matriz extracelular. Y como nos lo enseñó Reykjavik hace muchos años, claramente eso era parte de lo que él le denominaba las gelosas y las exotoxinas que había que regular. Y ahí es donde hay un planteamiento muy interesante dentro de lo que la doctora Velandia mostraba y es, ustedes ven cómo un fibroblasto se transforma a un miofibroblasto por las señales de activación. Y esas señales de activación, pues son señales inflamatorias. La pregunta que le tengo para empezar esta discusión ¿es posible revertir un miofibroblasto inflamatorio hacia células que sean normales, como fibroblastos normales, o un protomiofibroblasto? ¿Se puede siempre y cuando las señales estén controladas de lo que generó el daño, doctora Velandia? Gracias, doctor Jan. Sí, sí, señor. Am, la teoría nos muestra que sí es posible revertir. A ver, esto es un poco, miren porque me apasiona. El La lenguaje cuestión normal. es la siguiente, no solo con los fibroblastos, con muchas otras células hay una teoría de memoria. Ustedes pueden, por ejemplo, eh, ver en algunos aspectos que la célula una vez sufre un impacto o una agresión como estas por lesiones, las poblaciones celulares se activan, aprenden y guardan esa información. Como son células que se dividen mucho, esa información eh, queda dentro de las células y lo que se plantea es que incluso algunas tienden a mantener homeostasis y olvidar un poco esa agresión y otras se mantienen recordándolo. Entonces, se revierte, se reduce, pero no se olvida, como se dice. Entonces, puede haber una incidencia, puede haber una población celular que queda con ese rezago, con esa información y puede volver a incidir en la patología por otro tipo de lesiones, por otros agresión igual, parecida o diferente,
Perdón, un segundo. Ay, Dios mío, me están llamando. No, no apagué el celular. Entonces, la reversión es transitoria, no es un cero absoluto, es un 10-20% según el tejido, según el estímulo, la lesión. Por ejemplo, eso se ha visto in vitro cuando se obtienen fibroblastos de tumores, en donde aunque se quite, se elimine el tumor, los fibroblastos de ese tejido tienen un fenotipo tumoral o con un ambiente desregulado. Entonces, se puede apagar, se puede controlar, sí, hasta cierto punto, pero no es una reversión total, no es una homeostasis a fibroblasto sano completamente, lamentablemente, entre otras porque hasta ahora estamos entendiendo esta heterogeneidad, esta diversidad de los fibroblastos para poder segregar qué población es la que quedó con la idea rayada, errada o con esa memoria y cuáles sí pudieron resolverla y tener una progenie eh, sin ese, sin ese rezago. Perfecto. Es muy importante esto porque precisamente en la medicina bioreguladora, cuando utilizamos diferentes medicamentos y componentes como los que usted mostraba, vimos el efecto que Traumel tiene sobre los mediadores inflamatorios, el efecto que Traumel en las nuevas publicaciones que hablan de la transcriptómica, muy similares a los que usted nos mostraba también, doctora, pues tenemos evidencias de cómo el Traumel modifica esas señales de inflamación, la interleuquina 1, el TNF-alfa, la interleuquina 6, con evidencias científicas muy robustas que también demuestran cómo cambia el perfil de las células como los macrófagos, disminuyendo la inflamación. Y eso es una de las estrategias de modular la inflamación para que la matrix empiece a responder. Pero también tenemos otras estrategias en donde, por ejemplo, la detoxificación de la matriz de todas estas sustancias que hace un momento yo mencionaba funciona bastante bien haciendo precisamente una verdadera limpieza de ese espacio intersticial y de ese espacio extracelular que permite que muchos pacientes en diferentes patologías se beneficien de la utilización de lo que es el Detox Kit, que comprende el linfomiosot, la Nux vomica, el berberis, y que, por ejemplo, en gotas, pues es una dinámica terapéutica muy eficiente en pro de asegurar como tal el apoyo de la matriz extracelular. Esto lo digo precisamente porque nos preguntan ahora cómo apoyar más allá de el ejercicio, la buena nutrición, etcétera, el funcionamiento de la matriz extracelular. Pero aquí, aparte de este comentario, y por supuesto de extenderle las grandes felicitaciones que todos los asistentes nos dicen, pues hay otra pregunta que es muy, muy interesante y es que ¿cree usted, doctora Belandia, que pudiéramos llevar precisamente una posibilidad de que si yo mejoro la síntesis de colágeno o el aporte de colágeno, así sea extracelular, el fibroblasto podría responder de otra manera? Me explico. En una artritis, por ejemplo, en donde existen una degradación de los colágenos tipo 6 o tipo 9 o tipo 4 y yo le doy una suplencia de colágeno hidrolizado al paciente que se absorba, que la lleve, que la lleve a diferentes órganos y tejidos, esa suplencia de colágeno extracelular podría ayudar y beneficiar la matriz de una articulación o de la piel cuando se tiene una patología. Sí, por supuesto, Jan, eso mejora el soporte y el funcionamiento de los fibroblastos, pero de nuevo y desafortunadamente, si el fibroblasto está alterado, si el fibroblasto tiene, por ejemplo, una mutación o esas agresiones llevaron a que se agotara la posibilidad de renovación, de corrección que tienen los fibroblastos, por más que estemos mejorando el ambiente,
enriquecido, por ejemplo, de colágeno, que no debería ser lo único que se tiene que aportar porque la matriz no es solo colágeno. Ustedes vieron la diversidad que tiene ese matrizoma. El fibroblasto va y la articulación o el tejido podrían soportar mejor las cosas, pero el fibroblasto está alterado. Entonces, el truco aquí es tratar de ver cómo mantenemos sano o cómo logramos revertir en un 90% esa alteración y dejar a ese fibroblasto lo más cercano a un fibroblasto homeostásico para que con el soporte adicional de colágeno o de otros elementos que se puedan aportar, él pueda solito producir su propia matriz soportada sobre la que se está exógenamente adicionando y pueda reconstruir el tejido, porque eso es lo que realmente se busca, la reconstrucción natural de estas estructuras. Y eso es lo que, por ejemplo, se hace con scaffold de diferentes orígenes, que son, por supuesto, tienen que ser biocompatibles, que le permitan al tejido la migración de los fibroblastos y de otras células, y sobre ese scaffold o ese andamiaje exógeno se vaya creando tejido sano, tejido nuevo, tejido que permita la degradación del primero y ya la reposición completa fisiológica de la estructura. A eso se apunta, pero obviamente si el fibroblasto está alterado, en mayor o menor medida, si lo ponemos como en una escala, por más suplementos y por más ayudas, vamos a tener a largo, a mediano plazo, de nuevo una alteración. Perfecto. Y este es un tema muy importante en donde me voy a permitir intervenir también y es lo siguiente, y es que nosotros tenemos un detox básico, pero no olvidar también que tenemos la posibilidad en casos complejos de cronicidad de utilizar medicamentos que tienen evidencia científica como el Gallium, que proporciona como tal la posibilidad de hacer un detox profundo. Gallium es precisamente una de las plantas de las herbáceas como rubiáceas que tiene precisamente un tropismo para mejorar el sistema de defensa hacia la antiinflamación y que tiene muchos estudios del gallium demostrando como tal el efecto de detoxificación y que por supuesto en Centroamérica ustedes tienen además de gallium otras alternativas para apoyar esa detoxificación profunda en los tejidos. En el caso de la fibrosis hepática, el EPEL, en el caso de la fibrosis pulmonar, la placenta compositum, el mismo Spascuprel o Solidago que les puede ayudar a los mecanismos de detoxificación. Y ahí viene algo que es muy interesante y es que la doctora Velandia dice, mire, no solamente se necesita modular la señal, también tener el soporte o las matrices o incluso el colágeno, como yo le planteaba, sino que realmente la información sea correcta para que se pueda regular. Y yo creo que allí hay un terreno que la medicina bioreguladora en 90 años de utilidad en el mundo ha ganado terreno y que la medicina convencional lo desconoce. Y es precisamente el desconocimiento que de la medicina convencional se tiene frente a los activadores orgánicos o lo que nosotros llamamos los órgano preparados, medicamentos que tienen la posibilidad de suplir las necesidades que tiene el organismo en los diferentes tejidos, en muchos casos medicamentos que ustedes conocen muy bien que tienen Swiss o órgano preparados y que por ejemplo en el caso del hígado, el Hepar compositum, le da la posibilidad de trabajar, de recuperarse, de repararse, de hacer precisamente una hepatointervención. En el caso de enfermedades cerebrales o del sistema nervioso central, el cerebrum compositum, por ejemplo, o incluso en el caso de las enfermedades de las mucosas, como es la mucosa compositum que ustedes tienen. Entonces, realmente existen algunas posibilidades terapéuticas que son esos mensajeros y esas señales
que la Matrix necesita para revivir después de un ambiente inflamado, después de una complicación, después de una cronicidad y que llevan precisamente a que el tejido funcione. Y ahí va una pregunta que creo que con José podemos resolver y es que claramente muchas de estas terapéuticas de las que he mencionado, pues se pueden dar en gotas, pero las presentaciones en muchas de ellas también vienen en ampollas. Así que el trabajo constante de utilizar la terapia parenteral intravenosa o incluso cuando hay lesiones muy localizadas, de forma parenteral y localizada, podemos precisamente ayudar y soportar con procesos que van a ir desde la reparación, pero que si hacemos de manera correcta todo la medicina biológica o bioreguladora, podemos regenerar completamente como lo vemos en muchos casos. Así que de verdad, pues muchísimas gracias a la doctora Velandia. Yo voy a cerrar aquí por tiempo, que me están haciendo ojos ya, aunque hay muchas preguntas y muchas, digamos, preguntas relacionadas con el tema y una gran cantidad de mensajes de felicitación, doctora Miriam. Pues realmente cerramos aquí algunas de las preguntas, también invitándolos, no olviden que dentro de este módulo que tiene y todo este diplomado que tiene precisamente aval de la Universidad del Bosque de Colombia, para que ustedes puedan obtener sus titulaciones y sus diplomas, se necesita precisamente hacer sus registros. Aquí Rosa María está conectando en el chat el link para que puedan nuevamente acceder con su nombre, con su documento de identificación y por supuesto para los médicos colegiados en Guatemala con el mismo correo electrónico. Recuerden que la Universidad del Bosque verifica también la estancia y las horas de participación en este diplomado internacional. No sin antes decirles que para mí también será un placer poderlos acompañar, escuchar y por supuesto aprender de este gran amigo y colega, profesor, el doctor José Morales, para quienes los invito a que puedan asistir el próximo lunes 24 de agosto a las 7 p.m. hora Centroamérica, en donde José nos va a deleitar con una super clase acerca del matrixoma en la salud y la enfermedad y su terapia bioreguladora. Así que con esto, pues cumplo aquí esta función de acompañamiento. Muchas gracias a ustedes.